Bien, chicos, continuamos con la clase, no se duerman. Bien, verán, habíamos quedado sobre los tipos de compresores. Habíamos mencionado que todo lo que genera una presión mayor o menor a la presión atmosférica, pues es catalogada como un compresor. Estoy intentando moverme mi cara por allá, lejos de la pantalla. Ya. Entonces todo eso es un compresor y aquí tenemos la clasificación principal y la que predomina en todo. Existen los compresores de compresión dinámica o de compresión de desplazamiento positivo, o compresores dinámicos o compresores de desplazamiento positivo. Esas son las dos grandes familias de los compresores y vamos a ver de cuál es su clasificación o su subclasificación. Bien, verán, aquí podemos ver, los compresores se clasifican en compresores dinámicos y compresores de desplazamiento positivo. Ya. Los compresores dinámicos tenemos eyector, radial, axial. A estos también se los denomina los turbocompresores, que por lo general pertenecen al grupo de radial o axial, o al compresor centrífugo, que es radial. ¿Ya? Todos cuando digan pasa el equipo, la máquina centrífuga o el turbocompresor, todos ellos pertenecen a la familia de los compresores dinámicos. También hay uno que es bastante utilizado en la industria, pero muy poco conocido por su nombre y por ende en su aplicación a veces es olvidado y podría facilitar muchas cosas. Ese es el eyector. Ya vamos a ver de qué se trata. Luego tenemos los compresores de desplazamiento positivo. Verán, dentro de estos tenemos el famoso compresor de pistón. Este es el compresor que ustedes vieron en el video. Y ellos siempre tienen un tanque de almacenamiento, puesto que almacenan toda la presión del aire para poder enviarla a una presión mucho más alta que la presión de entrada atmosférica. ¿Ya? Y pueden dividirse en simple acción, doble acción, laberinto sellado o diafragma. Aquí podemos ver los pequeños dibujos. Ahí existen algunos que tienen un ciclo en B. ¿Ya? Ellos, por ejemplo, son de doble acción. ¿Por qué? Porque comprimen el aire y luego lo vuelven a comprimir para enviarlo a una cámara y de esa manera tiene un aumento en la compresión. Eso ya depende de la capacidad del tanque. Ya vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Luego tenemos la clasificación de rotativo. Dentro de rotativo se subclasifica en rotor único y rotor doble. ¿Ya? En rotor único tenemos al rotor, que es un compresor de paletas, anillo líquido o scroll. Todos ellos, recuerden, pertenecen a la familia de compresores de desplazamiento positivo. Ya voy a cambiarle aquí, desplazamiento positivo. Luego tenemos tornillo, que pertenece al rotor doble, uña, así tal cual, ¿no? Y soplante. Bueno, el de rotor único tenemos paletas, aquí podemos ver unos ejemplos, anillo líquido y scroll. Como pueden darse cuenta, siempre hay un solo rotor, ¿ya? Sin embargo, para poder entender la diferencia del rotor doble, pues se pueden ver que van a existir dos rotores dentro de cada uno de los tipos de su clasificación, como tornillo, uña y soplante. ¿Ya? Claro eso. Y es muy importante que ustedes no centralicen únicamente en considerar que un compresor es netamente un compresor de desplazamiento positivo. Voy a cambiar en este instante. Deben pensar eso porque desplazamiento positivo. ¿Por qué? Porque si ustedes se centran en pensar que solamente existen compresores de desplazamiento positivo y solo se refieren al compresor como tal, al típico que venden, ya sea para pintar o para un sistema neumático, van a perder grandes ventajas que generan los compresores dinámicos, como son el eyector, radial y axial. Ya vamos a analizarlos un poquito más, aunque no es netamente la materia, pero quiero que ustedes vean la importancia de considerarlos también. Veamos primeramente al compresor dinámico. ¿Qué es el compresor dinámico? ¿Ya? Y luego sí vamos a involucrarnos en el mundo del desplazamiento positivo, del compresor de desplazamiento positivo. ¿Ya? Primeramente el compresor dinámico. Habíamos dicho que existen tres: radial, axial y eyector. Repita, radial, axial y eyector. ¿Ya? Son muy importantes. Vamos a ver qué hacen, pues no, cuál es la importancia. Bueno, en la compresión dinámica, el aire se aspira entre los álabes de un rodete que gira con rapidez y acelera a gran velocidad. El aire se aspira entre los álabes de un rodete. Se aspira al aire. Se aspira, perdón, una llamada. Una llamada terrible. Ya, disculparán. Se aspira el aire
entre los álabes de un rodete, y luego este aire gira este rodete, ¿no es cierto? Gira con mucha rapidez y envía este aire hacia afuera, tal y como lo ven en el dibujo. Después se descarga a través de un difusor donde la energía cinética se transforma en presión estática. Verán, lo que pasa aquí es lo siguiente. Lo que ocurre es que los álabes de este rodete aspira el aire que está afuera, pero no lo almacena en ningún tanque. Verán, un compresor dinámico no tiene tanque de almacenamiento, como el típico que suelen ver y un horrendo tanque. No tiene tanque de almacenamiento, pero aspira todo el aire de afuera a través de un rodete, tal y cual como lo ven aquí. Y está en una energía cinética, ¿no es cierto? Porque este aire que aspira se encuentra en movimiento, lo encuentra en movimiento y aspira más, y de pronto, ¡puf! ¿A dónde lo envía? Lo envía hacia el difusor. Y de pronto, ¿qué es lo que ocurre físicamente aquí? El aire que se encontraba tenía una energía cinética, lo esparce. Pero afuera, ¿con qué se encuentra? Con que el volumen se incrementa, ¿verdad? Y por tanto ahí existe un cambio de presión, desde un movimiento cinético a un movimiento estático, o un movimiento de energía potencial, por referirnos de esa manera. Entonces, ese cambio es lo que genera una fuerza y un golpe. Sí, no sé si me logro hacer entender, espero que sí. Entonces, por eso es que indica aquí, después se descarga a través de un difusor. Ya no hay nadie que le siga dando esa energía, ¿no? Porque ese aire que ya contiene esa energía cinética, ahora es enviado solo a través del difusor, ¿ya? Como ya no hay nadie que le siga dando ese impulso, se transforma en energía, se transforma en una presión estática. ¿Por qué? Porque existe otra presión atmosférica, recuerden que ella siempre está por ahí, y frena ese golpe. Ya ese fenómeno, esa situación, ese fenómeno físico se puede decir que ocurre, genera una presión y se llama dinámico porque lo hace en movimiento. No lo hace a través de pasos, a diferencia del de desplazamiento positivo. Ahora, un ejemplo para que ustedes les digan, mira, así ha sido, ¿no? Es el ventilador. El ventilador, el de su casa, el que no tenemos aire acondicionado, ¿no? Pues encendemos el ventilador, ¿no? Y hoy, qué calor, qué terrible, qué calor, pues encienden el ventilador y pues resulta que es un compresor dinámico, porque aspira el aire con un rodete, que es el que ustedes ven, y lo envían a través de un difusor. ¿Cuál es el difusor? En este caso el difusor es muy, muy, muy pequeño y por eso ustedes sienten una corriente de aire que los refrigera, ¿no es cierto? Y a medida que aumenta un motor, aspira más y esparce a través del difusor. Pero igual genera una presión estática al cambiar o al transformarse en energía cinética a presión estática o energía potencial, y ese choque es lo que uno recibe, el famoso aire, esa corriente. Ya, espero que se haya comprendido, si no me escriben nomás para poder aclarar las dudas. Pero a eso se refiere el compresor dinámico y es de gran utilidad y se utiliza más de lo que creen, ¿ya? Ahora bien, el compresor dinámico, el aumento de la presión no se produce por la disminución del volumen. No es que aquí van a comprimir el volumen en un tanque, no. Recuerden, compresión, temperatura, ya vimos eso en las leyes, ¿no? De los gases. Entonces, no es que aquí van a comprimir como en un baño viejo que meten y meten papel, no. Aquí se produce en el momento. Entonces, por eso tenemos en los compresores dinámicos el aumento de la presión no se produce por la disminución del volumen, sino mientras el aire o gas fluye. En un compresor de desplazamiento positivo, el aumento de la presión se da debido a que el aire se almacena en un tanque y luego se descarga a presión. Pero en un compresor dinámico, el aumento de la presión se debe al choque del cambio de una energía cinética a una potencial, porque lo frena al llegar todo este aire todo este aire que se había almacenado porque el rodete pues había girado y había aspirado, no tenía energía cinética y de pronto cambia a una presión estática. Ese golpe, ese cambio, porque a través del difusor se expande, ese cambio es lo que genera la presión, pero se llama la presión dinámica porque lo hace mientras sigue trabajando, no hay pasos ahí. Mientras aspira, genera una presión. Mientras aspira, genera una presión por el cambio entre energía cinética y energía potencial, ¿ya? Por esa parte. Ahora, la mayoría de los compresores dinámicos son turbocompresores con un patrón de flujo axial. Bueno, flujo axial depende más bien lo que es la dirección del fluido, como yo quiero depende de la aplicación, ¿ya? Pero básicamente ustedes lo conocen en el mercado como turbocompresores o incluso también como
Por ejemplo, el turbocompresor radial lo pueden conocer así tal cual, o también se lo conoce como compresor centrífugo radial. Hace el centrífugo, la máquina, es un compresor, y es un compresor dinámico porque genera presión mientras aspira, ¿ya? Por eso. Dependiendo de la dirección principal del flujo del gas, se denominarán compresores radiales o axiales. Radiales, como su nombre mismo lo indica, es un movimiento circular, y axial es un movimiento del eje de las X, ¿ya? Todas están diseñadas para grandes caudales volumétricos. Eso es muy importante. Verán, un compresor dinámico, si yo necesito que un sistema, necesito de mucha presión en un sistema y rapidez, ¿no es cierto? Por eso se utiliza presión, ¿no? Por ejemplo, un sistema neumático, necesito mover todas las válvulas, donde necesito que los cilindros de simple, doble efecto y de todos los tipos tengan un accionamiento, requieren de gran cantidad de presión, de 8, 10, 7 bares, qué sé yo. Se utilizan los compresores de desplazamiento positivo. Pero si lo que yo necesito no es presión, aunque ambas están ligadas, la presión y el caudal, si lo que yo necesito no es presión, sino un caudal, recuerden que caudal es volumen sobre tiempo o masa sobre tiempo, entonces recurro a un compresor dinámico. Por ejemplo, si yo quiero aire, quiero refrescar mi rostro y enciendo el ventilador, ¿no es cierto? No necesito que por el orificio o por la boquilla del ventilador, ¿no? Por la cara del ventilador, caiga sobre mi rostro una ráfaga de viento, una fuerza increíble sobre el área de mi rostro, y ¿a dónde caeré, verdad? Entonces, yo no necesito presión, ahí necesito caudal, ¿ya? Es decir, más volumen por unidad de tiempo, que es lo que obtengo cuando utilizo, por ejemplo, un ventilador. En el caso a nivel industrial, utilizan, por ejemplo, puede ser también para lo que son los fluidos, o necesitan mandar, por ejemplo, los hornos de fundición, cuando utilizan un blower, necesitan gran cantidad de aire para poder incinerar y que haya mayor calor y qué sé yo, vayan a fundir ahí hierro, cobre, lo que sea, ¿ya? Pero ahí no necesitan presión, ahí necesitan es caudal. Entonces, todos los compresores dinámicos se utilizan específicamente, están diseñados para grandes caudales volumétricos, a pesar de que obviamente está ligado a una presión determinada. Igual, todos los compresores dinámicos, si yo requiero caudal, gran caudal de presión, gran caudal volumétrico de un fluido, de un gas o vapor, pues recurro a un compresor dinámico. Si yo necesito presión, recurro a un compresor de desplazamiento positivo. Ya. Veamos al otro, antes que se nos termine el tiempo, a nuestro amigo el eyector. El eyector también pertenece a un compresor dinámico y a veces es olvidado y sin embargo es muy utilizado. ¿Qué hace un eyector? Verán, vamos a leer lo que nos indica el concepto. Son equipos capaces de incrementar la presión de un líquido o un gas mediante el arrastre, palabra clave, fluido en cuestión por un fluido motriz de alta velocidad a través de una boquilla. Perfecto, súper claro. En cristiano, ¿qué quiere decir eso? Para nosotros los mortales, eso indica que genera un vacío y por tanto genera una succión de aire. Eso es todo, ¿ya? Un eyector, pues, por ejemplo, se utiliza en las computadoras para poder eliminar el aire caliente que se encuentra internamente y poder refrigerar el sistema. Esa es una, por ejemplo. Otra ventaja de un eyector, por ejemplo, son en los aviones. También para el efecto de Venturi, por ejemplo, cuando aquí no tengo un dibujito, sí tengo un dibujito. Digamos que aquí yo estoy enviando, digamos que en vez de aire comprimido en este dibujo yo estoy enviando agua a una presión determinada. Debido a la velocidad del agua, ya, por energía cinética, si yo utilizo un tubo de Venturi, por el principio se generará una presión menor internamente, lo cual la presión atmosférica será mayor y generará aire hacia adentro. Por tanto, el agua que salga tendrá mezcla de aire, pues yo podría oxigenar, si es que eso es lo que quiero. En este caso, por ejemplo, envío aire a presión, ¿sí ven? E inmediatamente al enviar aire a presión se genera una menor presión interna, una presión interna hidrostática menor, y la presión hidrostática externa es mayor, por lo tanto ingresa aire, ¿ya? Y genera un vacío. Y eso se utiliza mucho en la parte industrial cuando se utilizan, por ejemplo, en las ventosas, cuando yo quiero mover una pieza con un brazo robótico a otra y luego suelto y así voy transportando cargas en un proceso industrial, pues ese es.
Y bueno, eso sería todo, chicos, y ya continuamos con el siguiente video. Gracias.